El 3 de enero de 2026, fuerzas militares estadounidenses ejecutaron una operación en Caracas que culminó con el secuestro del presidente constitucional Nicolás Maduro y de su esposa Cilia Flores, bajo cargos fabricados en Estados Unidos. Inmediatamente, la vicepresidenta y figura histórica del chavismo, Delcy Rodríguez, asumió la presidencia interina. Este hecho ha generado una reconfiguración completa de la correlación de fuerzas internas y externas en Venezuela. Más allá de discursos sobre estabilización y diálogo, la realidad concreta muestra un proceso que encaja en patrones históricos de cambio de régimen, impuesto por una potencia dominante con paso rápido hacia la apertura del aparato económico del país, a capitales e intereses externos. Giro histórico. En las últimas semanas, bajo el nuevo gobierno de Delcy Rodríguez, el Parlamento venezolano aprobó una reforma profunda de la Ley de Hidrocarburos, que flexibiliza aún más el control estatal sobre la industria petrolera, reduce regalías e impuestos, y legaliza de forma explícita la participación directa del capital privado, incluido el extranjero, en toda la cadena petrolera. Este cambio no surge de la nada, ni rompe completamente con el período anterior. Durante los últimos años del gobierno de Nicolás Maduro, ya se había avanzado en una privatización de facto del sector, mediante la ley antibloqueo, contratos opacos, cesión de operaciones a privados y licencias especiales para empresas extranjeras, bajo la presión combinada de la crisis económica y las sanciones. Lo que distingue a la etapa actual es que aquello que antes se presentaba como una medida excepcional y encubierta, pasa ahora a convertirse en política oficial y marco legal general. La reforma formaliza, acelera y profundiza el desmontaje del régimen de nacionalizaciones que apuntaban a la soberanía iniciado en 2001 y reorganiza el sector petrolero venezolano en función de las necesidades del capital transnacional, relegando a PDVSA a un rol subordinado y consolidando la apertura al gran capital, en particular al estadounidense. Esta reforma no responde a un genuino plan de desarrollo nacional, sino a una reorganización del acceso al principal recurso estratégico del país para beneficiar al capital internacional, en especial el estadounidense. La reducción de las regalías e impuestos favorece los márgenes de ganancia del capital internacional. La apertura a inversiones privadas subordina la producción petrolera a lógicas de acumulación de capital extranjero. Se marginaliza a PDVSA como actor central. El Estado cede poder operativo frente a intereses privados. Estos cambios tienen una lógica similar a los programas de ajuste estructural del FMI y del Banco Mundial en los 80-90. Privatizaciones, aperturas forzadas, pero con un actor central específico, el imperialismo estadounidense y sus aliados corporativos energéticos. El petróleo, fuente principal de divisas y control geopolítico, pasa de ser un instrumento de soberanía a un bien dominado por el capital externo. Reorientación de la política exterior, alineamiento con Washington. Uno de los aspectos más significativos del nuevo equilibrio geopolítico es el esfuerzo del gobierno de Rodríguez por restituir relaciones diplomáticas con los Estados Unidos a velocidad de vértigo e integrar a Venezuela en un marco de cooperación económico estratégico. El gobierno venezolano ha recibido a enviados estadounidenses para conversaciones bilaterales sobre energía, comercio y temas económicos. Washington ha promovido un plan de 3 fases: estabilización, recuperación económica y transición democrática, condicionado al alineamiento de Venezuela con la agenda estadounidense y la reducción de influencias geopolíticas rivales como las de Rusia e Irán. Este escenario es un ejercicio de poder imperial que recuerda las intervenciones en Medio Oriente y el Golfo Pérsico, donde el control sobre recursos estratégicos ha sido un objetivo principal de la acción militar y diplomática de Washington. ¿Ya no más antiimperialismo? Internamente, el discurso oficial ha transitado de un antiimperialismo tradicional
a un lenguaje más moderado centrado en el pragmatismo, la reconstrucción nacional y la necesidad de integrar a Venezuela en los mercados globales. Este cambio discursivo sirve para justificar reformas económicas impopulares como inevitables. Se presentan concesiones ante Washington como aportes a la recuperación del país. Se desvía la atención de la suspensión de soberanía efectiva que implican estas políticas. Para sectores populares y críticos, esta transformación representa una traición a los principios del chavismo original y una entrega de la soberanía económica por sobrevivencia política de Irak a América Latina. La secuencia de una acción militar respaldada por Washington, seguida de la instalación de un gobierno que rápidamente emprende reformas favorables a capitales extranjeros, recuerda en términos generales al patrón observado en la invasión de Irak en 2003, cuando se justificó una operación militar con argumentos fabricados, y luego se impuso un marco legal para privatizar y reconfigurar los recursos petroleros bajo supervisión occidental. Si bien las especificidades y escalas son distintas, existe una lógica común del imperialismo, como reconfigurador de estructuras estatales ajenas para facilitar la acumulación de capital de las potencias dominantes. Crimen y legitimación final. El proceso judicial contra Maduro, la persecución de Nicolás Maduro en Nueva York y su secuestro por fuerzas estadounidenses cumple una función integral en este proceso. Funciona como una moneda de cambio central del nuevo orden político. La criminalización de Maduro sirve para legitimar externamente el cambio de régimen, garantizar reconocimiento diplomático al gobierno instalado en Caracas y ofrecer a Washington la coartada jurídica necesaria para presentar la intervención como legal y necesaria. El juicio opera así como instrumento de disciplinamiento político. Sella la ruptura con el gobierno anterior, bloquea cualquier intento de restauración y convierte la entrega de soberanía económica y geopolítica en el precio a pagar por la supervivencia del nuevo régimen ante el imperialismo estadounidense. La criminalización política se utiliza así para consolidar un nuevo orden favorable a intereses externos y justificar la reorientación de las políticas venezolanas, conforme a las demandas de Washington. El proceso político en Venezuela tras el secuestro de Maduro y la asunción de Delcy Rodríguez no puede entenderse como un simple cambio interno, ni como una negociación entre estados soberanos en pie de igualdad. Es en los hechos un impulso de reconfiguración de la nación bajo la presión del imperialismo estadounidense,